Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas condiciones que durante demasiado tiempo se ha definido por su invisibilidad, la fibromialgia. Siempre se ha hablado de su dolor crónico como un enigma, algo que no salía en los análisis. Pero, ¿y si ese dolor dejara una huella? Una huella física, medible. Pues de eso va esto. Vamos a ver la evidencia científica que de verdad lo está cambiando absolutamente todo. Es que esta cita lo clava, resume a la perfección décadas y décadas de frustración. El problema nunca fue que no existiera un daño real. El problema era dónde se estaba mirando. Y ese error histórico, esa confusión, es justo el punto de partida que necesitamos para entender por qué ahora las cosas son tan diferentes. Esta es la pregunta del millón, la clave de todo nuestro análisis, porque la respuesta que nos da la neurociencia hoy en día es un sí, así en mayúsculas, un sí rotundo. Así que lo que vamos a hacer es seguir esas pistas, esas huellas que demuestran sin lugar a dudas que el dolor de la fibromialgia deja cicatrices muy profundas y sobre todo detectables. Y aquí es donde la historia da un giro de guión total. Los investigadores se dieron cuenta de que buscar respuestas en análisis de sangre básicos era, como en el chiste de buscar las llaves debajo de la farola porque hay más luz y no donde realmente se han caído. El verdadero escenario del crimen, por así decirlo, siempre estuvo en otro sitio, en el sistema nervioso central. O sea que el cambio fue pasar de un método que, seamos sinceros, no daba ningún resultado, a una estrategia completamente nueva que lo revolucionó todo. Se dejó de buscar en sitios donde no se iba a encontrar nada y se empezó a usar tecnología punta, como la neuroimagen, para poder ver directamente qué narices estaba pasando dentro del cerebro y de los nervios. Y ahora sí, llegamos al meollo del asunto. A partir de este punto, ya no hablamos de síntomas que cuenta una persona, de algo subjetivo. No, hablamos de pruebas físicas, de daños en la estructura del cuerpo que se pueden ver, se pueden fotografiar y se pueden medir. Vamos a ver esas pruebas, una por una. A ver, la primera prueba es que es muy fuerte. Gracias a la tecnología de neuroimagen, los estudios han revelado algo que hace años nos habría sonado a ciencia ficción. El cerebro de las personas con fibromialgia muestra un desgaste físico de verdad, una pérdida de densidad para ser exactos, en la materia gris. ¿Y qué significa esto en la práctica? Pues esta pérdida de materia gris equivale nada más y nada menos que a un envejecimiento del cerebro de entre 9 y 10 años antes de tiempo. O sea que la famosa niebla mental no es una sensación vaga, no. Tiene una base física, un desgaste real en zonas del cerebro que son cruciales para cosas como procesar el dolor o para la memoria. Pasamos a la segunda prueba, y la metáfora que usa la ciencia es potentísima, pero es que además es muy precisa, la neuroinflamación. Por primera vez en la historia, gracias a las nuevas tecnologías, se ha podido visualizar un cerebro que está en un estado constante de alerta, como si estuviera inflamado. Para entender esto del cerebro en llamas, hay que conocer a las protagonistas de la historia, las microglías. Pensemos en ellas como las guardias de seguridad del cerebro. En condiciones normales, nos protegen. Pero lo que demuestran los estudios en la fibromialgia es que estas células, estas guardias, se vuelven locas, se sobreactivan y no paran de actuar. Imaginen tener la alarma de incendios de casa sonando sin parar, 24/7. Al final, cualquier cosa, el humo de una tostada, te pone en alerta máxima. Pues esa es la consecuencia de la activación de la microglía. Ese incendio constante es lo que hace que todo el sistema nervioso esté hipersensible, amplificando cualquier estímulo hasta convertirlo en dolor. Y esta tercera prueba es la que desmonta de una vez por todas esa idea tan dañina de que todo está en la cabeza. La investigación ha dejado clarísimo que el daño no se queda solo en el cerebro, sino que se extiende por todo el cuerpo, llegando hasta las terminaciones nerviosas más finitas que tenemos en la piel. Y los datos son contundentes. Cerca de un 40% de los pacientes tienen una cantidad de fibras nerviosas en la piel menor de la que deberían. Y esto no es una opinión, es algo que se mide con una simple biopsia. Es una neuropatía objetiva. Es la prueba física que explica por qué aparecen sensaciones como ardor o pinchazos. El daño es periférico y es real. Vale, hasta ahora hemos visto las piezas del puzzle por separado. Pero lo realmente interesante es ver cómo encajan, ¿verdad? Porque la fibromialgia no es un síntoma aquí y otro allá. Es una cascada, un efecto dominó que empieza en el sistema nervioso y acaba afectando a la energía de cada célula del cuerpo.
Miremos esta secuencia. Todo empieza con el sistema nervioso pasado de vueltas, siempre en tensión. Esto, a su vez, descontrola el piloto automático del cuerpo. ¿Y qué pasa después? Pues que las células se estresan, se oxidan, por así decirlo, y el golpe de gracia, el final de la cadena, es para las mitocondrias, que son, para que nos entendamos, las baterías de nuestras células, y empiezan a fallar. Y aquí es donde todo conecta con la vida real. Si las baterías de tus células no funcionan bien, no producen energía. El resultado es esa fatiga aniquiladora extrema. Y esta es la razón biológica por la que descansar, dormir, no sirve de mucho. No es estar cansado, es un fallo energético a nivel celular. Es como intentar arrancar un coche sin batería. Después de haber visto todas esas pruebas, el veredicto es inapelable. La fibromialgia es una enfermedad con un daño físico, estructural y neurobiológico que se puede demostrar. Y tener este conocimiento no es solo una curiosidad académica, no, exige que actuemos, todos. Vamos a resumir los puntos clave para que queden meridianadamente claros. Primero, es una enfermedad física, que afecta a todo el sistema. Segundo, esa hipersensibilidad al dolor es un proceso biológico, no es un rasgo de la personalidad de nadie. Y tercero, y más importante, el daño es real. Negarlo a día de hoy es, simple y llanamente, darle la espalda a la ciencia. ¿Y entonces qué hacemos con todo esto? Pues, por un lado, para la comunidad médica, el diagnóstico no puede ser el final del camino, un cajón donde meter síntomas sin explicación. Tiene que ser el punto de partida. Y para el entorno, la familia, los amigos, validar el dolor de quien lo sufre no es un favor, no es un acto de cortesía, es un acto de justicia basado en una realidad científica. Y terminamos con esta pregunta que lo resume todo. La evidencia científica está ahí, sobre la mesa. Las huellas de ese dolor, que antes era invisible, ahora se pueden ver. Solo hacen falta las herramientas adecuadas y la voluntad de mirar. La gran pregunta ahora es si, como sociedad, estamos listos para dejar atrás los viejos prejuicios y aceptar lo que la ciencia nos está enseñando.